Hola chiquillas, buenas tardes. Saludos desde Chonchi, Chiloé. Hola, buenas. Hola, Carmen. Hola, Con buenas mucha tardes, de acá de Yico, lluvia, Alicia. mucho frío. Hola, de acá de Yico, Alicia Sierra. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas Me tardes. presento, soy Marianela Díaz de Michilla. ¿Perdón, de dónde? No la escuché. Bueno. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Felicita Tachi de acá de Michilla. Hola, chiquillas. Hola a todas. ¿Parto nomás? Sí, Gali. Se te escucha un poquito bajito. No sé si soy yo o... Ya, espérame, voy a ver si... Buenas tardes. Hola, hola, de acá de Michilemu. Hola. Estamos bien diversas. Consulta, esta es la tercera clase, ¿cierto? Sí, porque la del martes la corrimos para hoy. Sí, estamos con los temas pendientes que teníamos. Igual me perdí una. Ah, Me ya, perdí la segunda. pero está grabada y después la vamos a subir para que si quieren la puedan ver. Buena, gracias. Cata, ayúdame. No me acuerdo cómo bajar la pantalla en Zoom. ¿Cómo que se hace para ver mi escritorio? No Tienes que apretar escape nomás. Ah, ya. Siempre, y ahí queda arriba igual. Sí. Ya. Es que hago todo en Teams, entonces estoy súper formateada por ese y me pierdo un poco. Voy a darle más a mi micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? No sé cómo te escuchan las chiquillas. Yo te escucho bajito. Te escucho Bajito bien. igual. Bajito igual. Quizás con un micrófono, Gali. Ya, espérame, voy a ir a buscar uno. Ya. ¿Ahora? ¿Aló? Hola, hola, estoy haciendo una llamada grupal. Chicas, ¿Me escuchan mejor o no? ¿Me escuchan mejor? Chiquilla, Ya. Gali, a ver. Cata, ¿me escuchan Sí, ahí te mejor? escucho mejor. Tiene todo el volumen, ¿no? No. ¿No? ¿No se escuchaba mejor? No, sí se escucha, pero un poquito bajo nomás. Pero bueno, si no, comencemos nomás, Gali, y quizás hablar un poquito más fuerte nomás. Ya. Venga, pues. Yo le doy, ahí le doy harto a mi micrófono al menos, ojalá que funcione.
Ay, ya, chiquilla. Ya. Bueno, voy a partir entonces. Para las que no me conocen, mi nombre es Galicia Estuardo, yo soy trabajadora social y he estado conversando con varias de ustedes ya acerca de emprendimiento. Hoy día vamos a profundizar un poco más en la formalización y en el gran tema de la resolución sanitaria, ¿vale? Tengo una presentación súper larga, vamos a ver si alcanzamos a hacer todo hoy día y si no, no importa, pues la dejamos para el próximo lo que no alcancemos. Ya, les voy a pedir disculpas porque no alcancé a enchular la presentación, entonces está un poco sin color. Pero bueno, espero que eso haga que nos concentremos en el contenido, así es que disculpa por la falta de color. Lo primero que vamos a ver, chiquillas, es las preguntas más importantes. ¿Se acuerdan que en el taller anterior vimos el tema de la persona natural y la persona jurídica? Entonces, hablamos de hablábamos de cómo nos íbamos a formalizar, si como persona natural o como persona jurídica. Entonces vimos las cosas que teníamos que considerar, lo más importante. Y una de las cosas importantes, y yo les decía que fueran pensando en cuáles eran las razones por las que ustedes se querían formalizar. Cuáles eran el meollo de por qué querían formalizarse, si les convenía o no y todo eso. Y que fueran haciendo esa reflexión. Para que hoy día pudiera ayudarlas mejor en esa decisión, ¿vale? Entonces, la presentación parte considerando esto que les estoy diciendo, la introducción y de la relación entre la presentación anterior y esta. Entonces, las preguntas más importantes para tomar esta decisión tienen que ver con si están iniciando el negocio sola o con algún socio. No sé cómo será la realidad de cada una, pero eso es importante porque si van a iniciar su negocio solas, eventualmente les conviene seguir siendo persona natural, formalizándose de ese modo. Si están iniciando solas este negocio, ¿cómo piensan que va a ser en el futuro? A lo mejor van a querer incorporar a algún socio más, a más de uno. Si están pensando en esa opción de incorporar a más personas, deben formalizarse como persona jurídica. Otra cosa importante es qué servicios quieren prestar y qué quieren vender o producir. Eso también es importante porque va a depender de si quieren emprender en su propia casa o si quieren tener un local, un negocio en otra parte. Si quieren tener un negocio en otra parte, deberían formalizarse como persona jurídica. Si lo van a hacer en su propia casa, podrían hacerlo como persona natural. ¿Dónde van a instalar su local o su oficina? A eso también se refiere la pregunta anterior. Pero además la pregunta anterior incorpora de si van a requerir una resolución sanitaria o no. O qué otro tipo de permisos son los que van a requerir. De acuerdo a esos otros tipos de permiso también tenemos que pensar que si nos conviene más ser persona natural o ser persona jurídica. ¿Cuánto puedo invertir para iniciar mi negocio? Eso también es importante, aunque es relativo. La teoría, o más bien los requisitos, dicen que si tengo un capital importante, debería formalizarme como persona jurídica. Pero si tengo un capital modesto, debería ser como persona natural. Esto por los riesgos que implica ser persona jurídica o por el contrario, ser persona natural. ¿Se acuerdan que vimos los riesgos de ser persona jurídica en el taller anterior? Entonces, por eso tiene que ver con la plata que yo tengo para formalizar.
y esa plata que yo tengo para formalizar me tiene que ver porque en cualquiera de las dos opciones que elija, si elijo formalizarme como persona natural o como persona jurídica, tengo que decir cuánto es el capital inicial de mi negocio. Y le digo que es relativo porque no hay que mostrarlo. Al menos dentro de mi experiencia no hay que mostrarlo. Así es que igual es relativo. Eso también puede depender a lo mejor de la notaría, en donde se inscriba la personalidad digo, la escritura pública de la empresa, o a lo mejor de qué documentos les piden en la MUN y si deciden formalizarse como persona natural, como MEF. Así es que es relativo. ¿Cuánto quiero que mi negocio crezca? Eso también es importante porque, por ejemplo, si se van a formalizar como persona natural y van a trabajar solamente en su casa y están seguras que eso va a ser así por muchos años, no sé, un almacén, por ejemplo, un almacén de barrio, podrían continuar perfectamente estando en sus casas, ¿cierto? O a lo mejor un negocio pequeño, incluso de venta de comida, de fabricación de empanadas o de fabricación de pasteles, que es algo también bien común, también podrían quedarse, formalizarse como persona natural. Así es que de todas estas cosas es que depende esa decisión, de cómo se van a formalizar. Chiquillas, si les van surgiendo dudas, ustedes me van diciendo nomás, ¿ya? Y por ejemplo, si yo quiero emprender con una cocinería, pero en la misma casa, me conviene hacerlo con MEF, ¿verdad? Sí, te conviene hacerlo como MEF. Es lo que más te conviene, por el tema de la... Pero, ¿estás pensando en una cocinería que tenga... donde tú cocines y vayan a buscar la comida? ¿O cómo es esa cocinería exactamente? ¿Qué productos vas a hacer? Tengo un hospedaje y dentro de ese hospedaje quiero Tú tenías un hospedaje. sí, quiero habilitarlo como cocinería. Entonces, es por el tema de los requerimientos de la, ¿cómo se llama? Autoridad sanitaria. Si con MEF a mí me conviene más porque me piden menos requisitos en el caso de sacar una resolución sanitaria. Porque quiero tener las dos cosas, hospedaje y cocinería. Sí, en ese caso te conviene más formalizarte a través de la ley de las MEF. Las MEF, para las que no conocen las siglas, significan microempresas familiares. Eso es MEF y es una ley. Ya por eso decimos que la formalización a través de la ley MEF. A eso se refiere. ¿Alguien levantó la manito que dice Galaxy A20, que no sé quién es? ¿Que quiere preguntar algo, parece? Lo pueden escribir en el chat de todas maneras. Sí, cualquier cosa. De todos modos, ¿quién era que comentaba antes? No le alcancé a leer el nombre. ¿Paola parece? ¿Paola? Ya. Paola, básicamente te conviene más formalizar. ¿Sí? Paola, básicamente te conviene más formalizarte a través de MEF porque las MEF tienen los mayores beneficios para los emprendedores que quieran o que requieran de una resolución sanitaria. En realidad, ese es como el mayor beneficio. No hay otro, en realidad. No hay otro. Eso es lo más importante en ese sentido. Lo vamos a ver con detalle ahora. Ya, muchas gracias. Ya. No hay de qué. Entonces, como personas natural, como yo les digo, pueden constituirse con giro o bajo la modalidad de MEF, que más que una empresa es un tipo de patente comercial que otorgan las municipalidades. El primer trámite para formalizarse como MEF hay que hacerlo en las MUNI, en las respectivas municipalidades donde ustedes viven, pues en sus comunas. Como persona jurídica, las opciones son empresa individual de responsabilidad limitada, que son las EIRL, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades de acciones o anónimas o comandatarias o colectivas.
pero de aquí para abajo ya no nos conviene. Ya nosotros vamos a llegar hasta las EIRL, ¿vale? Que es la opción jurídica, que es la opción de formalización como persona natural y también como persona, digo, como persona jurídica, como persona individual o colectiva también. Gali, Miriam tiene una pregunta, parece. Ya. Mira, mi pregunta no es como una pregunta, sino que es una inquietud que tenemos. Donde yo vivo y donde nosotros tenemos nuestra sala de proceso, gracias a Dios, ahí no teníamos alcantarillado, porque por lo general, para sacar tu resolución sanitaria tienes que tener alcantarillado, ¿ya? Claro. Y agua potable como corresponde. Nuestro sindicato tuvo que creo que queda donde empieza y termina la región de los ríos. Al ladito tenemos la 9ª región Artiro, Queule. Queule tiene RPA, su agua potable, y nosotros tuvimos que pagar servicios para que nos vayan a hacernos la instalación, ¿ya? Y salió carísimo. Pero hay personas que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, y yo creo que en la parte de la permiso sanitario es exigente para eso, ¿ya? Sí. Yo por lo menos tengo ese problema, que no tengo que comprar fosa, Sí. tengo que hacer una media instalación, como yo no tengo... Recording in progress. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Y ese es uno de los... Sería bueno que apagaran el micrófono, los que nos tengan que hablar. Es un obstáculo también para la sociedad, sí, y para las compañeras también, el no tener alcantarillado y agua potable. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo poder llegar a tener esa resolución? Es lo que nosotros también queremos saber. En ese caso, Miriam, la única opción es la fosa, la instalación de una fosa sanitaria. Es la única instalación legal que el Servicio de Salud va a admitir como legal para otorgar el permiso de resolución sanitaria. Ahí no hay otro camino. Y en cuanto al agua potable, porque es rural, ahí tendríamos que también, claro, sin APR. ¿Pero también, tienen APR? Bueno, donde yo estoy ahora, no. Viene de la cordillera el agua, y también ahí voy a tener que invertir en poner un clorador, estanque, inversión, para que salga el agüita como corresponde, para que me den la resolución sanitaria de mi planta. Sí, ahí en ese caso, si ya tienen la planta de proceso, la verdad es que lo único que les queda es reunir fuerza, paciencia y el dinero necesario para poder cumplir con lo que la autoridad sanitaria pide. En ese caso no hay otra forma para obtenerla. Tiene que estar resguardado, porque la autoridad sanitaria lo que busca con eso no es ser mala onda, sino que asegurarse de que los productos que ustedes van a procesar se produzcan de una manera inocua. Es decir, que no generen ningún riesgo para la vida humana. Así es que no hay otra opción en ese caso. En ese caso, como ya tienen la planta, hay que seguir para adelante ahí nomás. Es como yo digo, mandarle con camión y carro nomás, porque ya tienen la planta. Entonces, para poder nuestra planta tiene, claro, la planta de nosotros tiene resolución. Son para mis compañeras, las que
de manera individual. Individual, que no tienen, porque Pero si hacen un producto tienen que usar la resolución del sindicato. Claro, pero eso es la mejor, pero esa es la mejor opción. Pues yo pensé que la planta no tenía resolución, pero esa es una gran opción, pues, que tienen, usar la planta del sindicato. El problema que se les produce ahí es que, ¿cómo lo hacen? ¿Pagan por la utilización de la planta? ¿Cómo lo hacen? No. Nuestro sindicato propio postulamos a FAT, Fomento Nacional Pesquero, a una planta de proceso, que fueron 2 años que nos ganamos para tener en buenas condiciones, nuevo, y nos duró 1 año sacar la resolución. Ya la tenemos agua potable, tuvimos que traer de la otra región para que tengamos agua potable y todo, pero hay compañeras que ellas hacen otras cosas, pero en sus casas, y tienen que ocupar la resolución sanitaria, el logo del sindicato. Algunas no quieren, entonces ellas quieren independizar. Ya, ese es el problema entonces, que algunas no quieren usar el logo del sindicato. Claro. Ya, bueno, ya. Bueno, si me preguntas eso, lo que yo les recomendaría a las socias es que el usar el logo del sindicato las beneficia, porque tienen un respaldo más importante como asociación, pues como una organización. Entonces, usar el logo del sindicato y además usar el logo de su producto es mucho más potente, pues. También lo digo así como en el sentido del comercio justo, es decir, porque, bueno, hay compradores de todo tipo, ¿cierto? Hay gente a la que compra lo que necesita nomás, pero hay cada vez más gente a la que nos importa de dónde vienen las cosas que estamos comprando. Entonces, no sé, yo sé que la mayoría de ustedes sabe que mientras si ve que el producto viene saliendo desde el productor hacia nosotros como consumidores, es decir, que no hay ningún intermediario, para nosotros mejor, porque sabemos que la plata que estamos pagando le llega a ustedes y no le llega a 1, 2, a 3, y al que produce le llega una cola. ¿Te fijas? Entonces, creo que lo que hay que seguir fortaleciendo en este caso que tú planteas es ese punto. ¿Te fijas? Es como fortalecer que esa cadena virtuosa que se produce entre el comprador que busca ese tipo de productos. Ya. Es como el negocio directo que sale no con intermediarios, sino que directo. Claro, sino que sale directo, porque el producto que generan ustedes, como cada una individualmente y como sindicato, está listo para venderse. Ustedes van y lo venden, ustedes van y lo entregan a algún lugar, pero ya es como de ustedes al comprador nomás. Entonces, mientras más corta sea la cadena entre la producción y la comercialización, mejor para el productor. Y además, en el caso de la socia, insisto, que salga con el logo de cada una, además de eso, con el del sindicato, potencia el producto. Así es que hay que fortalecer esa idea. Ya. Galaxy continúa con la manito levantada, no sé si será debe ser un error, porque, ¿o no? Sí, parece, ya. Bueno, continúo. Bueno, una sociedad comercial, esto es una definición que nunca está de más. Es la asociación de 2 o más personas naturales o jurídicas, como les he dicho antes, dedicadas a la actividad comercial cuyas ganancias y responsabilidades se reparten entre los socios de acuerdo a la proporción de sus aportes y a la naturaleza de la sociedad. Existen diversos tipos de sociedades comerciales, como ya hemos visto nosotros. Aquí les hice un cuadrito de formalizarse como persona natural y les puse allí las características y requisitos y le puse también cómo se produce la constitución al formalizarse como persona natural. Entonces, como persona individual, ya dijimos que el dueño o dueña iba a actuar con su rol, con su RUT, ¿ya? Y solo se necesita presentar su RUT ante el Servicio de Impuestos Internos.
Luego, como microempresa familiar, yo pienso que igual muchas de ustedes, a lo mejor, o algunas de ustedes ya están formalizadas a través de microempresa familiar. No sé si alguien tiene ya esa experiencia, después la podría compartir también. Es una patente comercial que las municipalidades otorgan a uno o más personas naturales que sean familiares entre sí y que realizan su actividad laboral en su lugar de residencia. Eso es lo más importante. Las MEF realizan su actividad en su casa. Magdalena, ¿o quería decir algo? No, estoy es que desconectar y estoy conectándome, disculpe. Ya, ok, no pasa nada. Luego, que la vivienda debe acreditarse como propia, vendida, arrendada o cedida legalmente. Eso es súper importante. Que den trabajo a un máximo de 5 personas ajenas a la familia y que tengan un máximo de inversión de 1000 UF. Eso es al día de hoy un máximo de 29.683.000 pesos para que se consideren MEF. Y lo otro que es sumamente importante es que la actividad que vaya a desarrollar la MEF no debe ser peligrosa, contaminante o molesta. Eso es muy importante. Es decir, no sé, por ejemplo, un taller de mecánico en una población. Eso no. Ese tipo de cosas. En cuanto a la Constitución, requieren una declaración jurada simple que acredita estos requisitos. Eso se entrega en la MUNI, el mismo, y es un formulario como para todo. El registro se hace a través de un registro municipal, una declaración jurada e iniciación de actividades están en el mismo formulario, como les decía. Si la MEF elabora alimentos, debe tener resolución sanitaria, es decir, no se escapan de la resolución sanitaria, pero la gracia es que no es tan rigurosa como la resolución sanitaria de las personas jurídicas, ¿ya? Es decir, de los que decidan constituirse a través de una EIRL, por ejemplo. Si la MEF está instalada en un condominio, debe tener autorización de la Junta de Administración. Ya si están instalados en algún edificio o un lugar residencial cerrado, tienen que tener también esa carta de autorización. El paso a paso. El paso a paso de la formalización. Bueno, existe como les decía, un formulario que ahí entra todo, en el caso de las MEF, ¿vale? Y este es el paso a paso de las MEF. Utilizar un procedimiento simplificado de inicio de actividades de las microempresas familiares, utilizando el formulario de inscripción, declaración jurada, declaración de inicio de actividades, ya que se entrega en la MUNI. Ustedes van a la oficina de patente y eso se lo entregan allá mismo. Y ahí les indican el paso a paso, esto mismo que les estoy diciendo yo, dónde tienen que ir primero, y por dónde deberían empezar. Y ese por dónde deberían empezar, en el caso de las microempresas familiares que van a necesitar permiso sanitario, les dicen que bueno, obviamente primero lo más caro para que tengan eso ya listo y avanzado cuando les corresponda la visita del servicio de salud. Bueno, ir a la municipalidad respectiva donde van a poder solicitar dicho formulario, el que deben llenar junto a un funcionario municipal y presentarlo en la misma municipalidad. Eso va a permitir que se inscriban en el registro municipal de patentes, ¿ya? Después tienen que dirigirse a impuestos internos y presentar en el área de RUT e inicio de actividades los documentos que se requieren. Esos son el carnet, una copia, la copia contribuyente y copia de servicios de impuestos internos del formulario de inscripción, ¿ya? Que ya llenaron, la declaración jurada y declaración de inicio de actividad visado por el municipio respectivo. Y con eso ya estarían constituidos como microempresas. En ese caso ya tendrían como todos los requisitos necesarios. Tendrían la avisación de la MUNI, ¿ya? Luego, para formalizarse como persona jurídica. Bueno, como empresa individual de responsabilidad limitada, que es la opción más utilizada también y que, como yo les decía en otras oportunidades, tiene la gracia de eximir a la persona natural
de las responsabilidades en caso de quiebra, en caso de que alguna cosa salga mal y la empresa quiebre o ya no funcione más. En el caso de que vengan los acreedores por ustedes, ya no van a venir por ustedes, sino que van a venir por los activos de la empresa. Y eso es la gracia fundamental de las EIRL. Dentro de las características y requisitos es que no pueden incorporarse socios a futuro. Por eso en la primera lámina yo les decía, si ustedes quieren incluir socios en el futuro, no pueden formalizarse como personas naturales, pues tienen que considerarse como personas jurídicas para que después puedan hacer el trámite de incorporación de nuevos socios. Otra cosa importante es que el RUT es distinto del personal, por eso es que si quiebran, los acreedores vienen por los activos de la empresa y no por los suyos. Como dice allí, también es un patrimonio distinto del personal y la empresa es la que se responsabiliza por los derechos y obligaciones como tal. Eso es importante. Otra cosa importante de las EIRL es que pueden constituirse a través del régimen de registros de empresas, el S no me acuerdo, registro de empresas y sociedades, ahí está, en tu empresa, en www.tuempresaenundia.cl. ¿Han entrado ahí a tuempresaenundia.cl? No sé si alguien lo ha hecho o ha constituido su empresa a través de esa página. Cuéntenme. ¿No? ¿Nadie? Bueno, es súper fácil, pero bueno, eso se puede hacer, no sé, chiquillas, prácticamente en media hora, ya en una hora. Uno está listo, tiene una empresa, con todo, con root y todo. El punto es que para poder hacerlo tienen que tener claro todas estas cosas de las que estamos hablando. Por eso yo les decía el otro día que fueran pensando en cuál eran, en todas esas preguntas, si van a tener socios, qué es lo que van a vender, cuál va a ser su principal producto, cuáles son sus principales clientes, en fin, todas esas cosas les tienen que ayudar a definir cómo formalizarse. Aquí está el paso a paso para constituirse a través de este registro de empresas y sociedades que se llama RES, que fue creado el año 2013. Ya es, como les digo, muy fácil. Tienen que ingresar aquí a este portal, a tuempresaenundia.cl, tienen que crear una cuenta con los datos requeridos, eso es el root, el nombre, correo electrónico, número de serie de su cédula de identidad. Tienen que seleccionar la acción que quieren realizar. En este caso, tienen que seleccionar constituir, que es constituirse como empresa. Inician sesión con su root y con su contraseña. Van a seleccionar el tipo de empresa que desean constituir. En este caso debería ser EIRL, que es lo que yo veo que más les conviene a las personas que estamos iniciándonos como en este camino del emprendimiento. Completar el formulario electrónico, ingresar los datos de la sociedad y los socios, en el caso que tengan socios. Y una vez que todos los socios hayan suscrito el formulario, ya sea por FEA o ante notario, FEA es la firma electrónica, se me olvida la avanzada. Eso es. Es decir, que todos los socios hayan firmado este formulario, el Servicio de Impuestos Internos les asigna un RUT a la empresa. Y ya estamos listos con el RUT. Pueden imprimir su RUT, cerrar el computador e ir a comprar a nombre de su empresa, con el RUT de su empresa. Así de rápido, así de rápido. Como resultado de este trámite, cada uno de los socios, en el caso de haber, van a recibir un correo electrónico con la notificación de constitución de su empresa y ya estarían listos. Hay otra forma que es la constitución de una empresa por el régimen tradicional, pero eso implica un trámite mucho más largo y engorroso, que yo no voy a tratar porque el propósito de este taller es simplificar las cosas, entonces ni siquiera vamos a entrar allí,
porque es totalmente contrasentido. Luego, una vez que ya tienen todo esto listo, la empresa va a avanzar hacia el inicio de actividades y permisos para operar. Aquí hay que hacer esta declaración jurada sobre el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, tanto si se constituyeron como persona natural o como persona jurídica. Y este trámite no tiene costo, se puede hacer en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos también. Si iniciaron la formalización de su emprendimiento a través de este registro de empresas y sociedades, lo más fácil es hacerlo a través de la web también, y toma nada, unos minutos apenas, es muy simple. Tienen que tener a mano siempre su clave de Servicio de Impuestos Internos, ya sea su clave personal. Cuando uno emite boletas de honorario, a lo mejor algunas de ustedes emiten boletas de honorario, ahí ya tienen una clave, ¿cierto? Luego la empresa tiene otra clave, porque tiene un root y tiene otro root, y ustedes por supuesto tienen otra clave, porque son representantes legales como personas naturales y también como personas jurídicas. Entonces, el root de la empresa obtenido a través del trámite que recién les comenté, tienen que seleccionar el código de actividad y saber si es afecto a IVA o no. Eso es importante. Por eso, antes de meterse al RES y hacer todo esto, que es súper fácil, hay que hacer todo esto otro demás. Es como que este trámite del RES es la punta del iceberg. Ya, que si bien es cierto, insisto, es súper fácil, pero antes de hacer eso que es súper fácil, tienen que tener todo lo otro ya listo, ¿vale? Entonces, meterse al RES y constituir la empresa es la guinda de la torta nomás, ¿ya? Tener clara la dirección comercial que van a utilizar, el rol municipal, se refiere a la patente, y luego el correo electrónico y teléfono de contacto que van a dejar. Y esto que yo les decía, haber seleccionado el código de la actividad es súper importante. A ver si funciona este link que yo les puse aquí. Y claro, aquí me lleva, ¿ven? A esto. Ustedes lo pueden ver, a ver si yo puedo ampliarlo un poquito. Al revés. Ya. Ay, caramba. ¿Lo pueden ver, chiquillas? Bueno. No, no se ve nada. Oh. No se ve. Ali, ¿tienes que dejar de compartir? Es que lo que pasa es que puse el link como lo vinculé en la presentación. Ah. Pero no resultó la vinculación entonces. Ah, ya, no. Tranqui. ¿Dónde está mi presentación? Cata, ¿qué están viendo ahora? ¿Sigue viendo la presentación o no se ve nada? Sí, se ve tu PowerPoint. Tienes que dejar de compartir arriba y volver a compartir y seleccionar la página web que te interesa. Ya, ok. Así lo voy a hacer. ¿Ahí dejé de compartir? No, todavía no. Sigue. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahora sí. ¿Cierto? Ya. Ahora sí. Ya. Ahora. Ya, ahora debería. ¿Sí o no? No, se ve en negro. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Ya, bueno, lo que les quería mostrar es que una de las cosas de las que tienen que tener claridad también es cuál va a ser el código de su actividad económica. Por ejemplo, Paola, que tenía su hospedaje y también quería agregar ese hospedaje, cocinería. Paola, ¿tú tienes ya claro cuáles son los códigos de tu actividad? No, aún no. Ya.
por ejemplo, Paola tiene que hacer este ejercicio, pues entrar a impuestos internos y ver los códigos de actividad que existen para que se pueda generar ahí la formalización. Esto ya sea si se formalizan a través de MEF o como persona natural o como persona jurídica, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, aparece apicultura, por ejemplo, cría de cerdos, crianza de cerdos, de cabras, de ovejas, y aquí esto tiene un código. Ese código es el que tenemos que tener claro, ¿vale? Para poder formalizarlo. Y eso era lo que les quería mostrar, y en la presentación va a estar el link de todas maneras. Ahí sí. Ya, ahora volví a la presentación. Este link es el que les mostré recién, ¿vale? Donde están los códigos de las actividades que ahí ustedes tienen que seleccionar para realizar su formalización. Gali, ¿lo podrás pegar en el chat por si acaso? Sí, puedo. Es que se me va en collera el Zoom, entonces espérate. A ver si así lo puedo hacer. Copiar. Ya, lo logré. Ahí está, chiquilla. Ese es el link de los códigos que les acabo de mostrar. Ya, gracias. Y ahora, tic. Se ve la presentación, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, entonces es importante saber que cuando no... que existen dos formas de tributar, de pagar impuestos. Una es de primera categoría y otra es de segunda categoría. De primera categoría es cuando tributamos sobre pagamos impuestos por las utilidades de nuestro negocio. Es decir, cuando nos formalizamos como empresa, como EIRL, ahí pagamos unos impuestos de primera categoría. Eso es cuando damos factura, ¿cierto? Cuando tenemos, bueno, las boletas convencionales de los negocios, eso es primera categoría. Segunda categoría es cuando damos boletas de honorario y ahí estamos pagando impuestos sobre las actividades laborales que realizamos. Entonces son impuestos sobre dos cosas diferentes. Las empresas pagan sobre las utilidades y los de segunda categoría, que en general son personas naturales, se pagan impuestos sobre las actividades laborales. Ya, esa es la diferencia. ¿Qué impuestos pagar? Bueno, los que ya están formalizados saben que todos los meses hay que declarar en el formulario 29, hay que declarar los pagos previsionales en el caso que tengan trabajadores, declarar retenciones y declarar el formulario 50 para contribuyentes que realizan retenciones de impuestos por operaciones efectuadas con personas sin domicilio ni residencia en Chile. En el caso que tengan un negocio que tenga eso, que considere operaciones efectuadas que no estén en territorio nacional. Y los impuestos anuales, impuestos a la renta, que se declaran en abril de cada año a través de la presentación del formulario número 22. Los que ya, bueno, cuando se formalicen ustedes, se van a dar cuenta que llenar el formulario 29 en impuestos internos no es tan difícil, requiere de un entrenamiento y eventualmente lo podrían hacer solas, ¿vale? Podrían hacerlo. O pedirle a alguien, algún familiar cercano, que les ayude, que esté más familiarizado con impuestos internos. O de lo contrario, tener un contador o contadora que haga ese trabajo por ustedes todos los meses. Este formulario se declara si tenemos o si no tenemos movimiento. Hay que declarar igual. Sin movimiento, uno pone ahí sin movimiento y hace la declaración y lo hace en nada, 2 minutos y listo. Y si uno tuvo movimiento, uno tiene que puede, disculpe,
¿sí? Uno puede no tener contador y hacer, por ejemplo, solo su declaración de impuestos, o es obligatorio un contador mensual que haga No es obligatorio un contador, lo puedes hacer tú, pero tienes que ser súper rigurosa y disciplinada, porque si no se te va en collera el asunto. Por ejemplo, archivar la factura. Bueno, ahora todo eso está online, así que yo creo que igual facilita más las cosas. Sin embargo, igual hay que tener un libro, y ese libro hay que tenerlo súper ordenado. Hay que saber cómo llenar el libro, porque el libro no puede tener errores, es decir, no puedes borrar con corrector, tiene que quedar perfecto al tiro. No puede estar enmendado, tiene que quedar perfecto. Entonces lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo bien, estar segura de lo que estás haciendo. Así es que alguien te tiene que enseñar a hacerlo, para que lo hagas bien y estés segura de que va a resultar bien. De lo contrario, pagar un contador tampoco es caro. No sé, un contador por ese tipo de cosas, por una MEF, creo que cobra, no sé, como 10.000 pesos. No es caro. ¿Ya? Así es que tienen que buscar allí un contador de confianza, alguien que les pueda ir ayudando también y ser claro con lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Que siempre les explique y ustedes estén atentas y al tanto de todo lo que está pasando con sus cuentas. Eso es súper importante. Es mejor. Sí, las veo Mejor con pagarlo, sueño. hacer un proceso mal. Muchas gracias. Ya, ¿qué patentes tienen que pagar? Bueno, las tienen que pagar patentes comerciales que se pagan al año en el caso de las MEF. Patente municipal generalmente, bueno, obvio que es otorgada por el Departamento de Patentes. Lo importante de todo esto es que varía, bueno, esa patente varía de acuerdo al rubro. Ahí ustedes cuando ya se formalicen van a saber cuánto es lo que tienen que pagar al año, y eso puede fluctuar entre el 0.25% o el 0.5% del capital inicial declarado por la empresa. Por eso es importante el capital, cuánto declaran de capital inicial. ¿Ya? No sé, mi experiencia es que cuando yo me formalicé declaré como capital inicial 500.000. ¿Vale? Entonces, en ese caso, mi patente sería entre el 0.25 y el 0.5% de ese capital inicial que yo declaré, por ejemplo. En el caso de las microempresas familiares de las MEF, aquí ya me volví a las MEF. Una microempresa familiar, bueno, dentro de creo que no sé, en la segunda o tercera lámina que les mostré hoy día, decía que uno de los requisitos de las MEF era que no generaran una actividad peligrosa o ruidosa, es decir, que sean inofensivas. Eso es lo importante. Y esta lámina dice cuáles actividades que desarrolla una MEF no son peligrosas. ¿Ya? Por ejemplo, los residuos industriales, bueno, aquí dice las que son peligrosas. Residuos industriales líquidos, que sean ácidos, alcalinos, tóxicos, que desprendan alguna sustancia volátil, no sé, pintura, si trabajan con, no sé, hay algunas actividades que se desarrollan con ácidos, con cal, con cosas que son, por ejemplo, en la charcutería se desarrolla se utiliza sal viva para la charcutería, y eso es letal, po. Si le pones más de la cuenta, si vas a realizar un proceso, es letal, o si comes un poco de eso te puedes morir. Entonces ese tipo es, digamos que tóxico. Residuos sólidos radioactivos, corrosivos, explosivos, inflamables, farmacológicos, clínicos. Por ejemplo, si van a producir alguna crema o ese tipo de cosas, seguramente que le van a poner harta importancia a todas las materias primas que utilizan, ese tipo de cosas. Olores molestos, por ejemplo, crianza de algún tipo de animal, los cerdos, gallina, bueno, todo animal produce desechos, excremento, porque hay un proceso digestivo. Entonces, ese tipo de cosas
se complican ahí, en el caso de MEF. Emisiones al aire por material particulado, gases. Ahí no se me ocurre una actividad que pueda realizar una MEF, la verdad no sé qué podría hacer, pero son las cosas que les van a preguntar eventualmente. Además de todo eso, una actividad inofensiva no debe almacenar más de 50 litros o kilos de sustancias corrosivas, reactivas, inflamables. No sé, de pronto en las mueblerías, por ejemplo, ese también es un negocio recurrente en los barrios. Entonces, almacenaje de pintura, almacenaje de pegamento, ese tipo de cosas, también les van a preguntar y les van a fiscalizar ese tipo de cosas. Ahí esos elementos tienen que no ser combustibles. Ya, eso es lo importante. La clasificación de actividades que pueden acogerse a la ley, a la MEF, a la ley MEF, es las que requieran autorización sanitaria y o informe de calificación de inofensivo emitido por la autoridad sanitaria. ¿Ya? Seguramente que si estamos hablando de una mueblería, van a tener que certificar que eso sea inofensivo. O si estamos hablando de, a ver, ¿de qué más puede ser? Del caso de una charcutería, también habrá que certificar que sea inofensivo. Ahí la autoridad sanitaria va a determinar cuál es el informe extra que con el que tienen que cumplir. MEF que requieran autorización, informe, permiso, inscripción o certificado sanitario o de otro servicio para acogerse a la ley. Por ejemplo, recursos hidrobiológicos que deben contar con permiso de Cernapesca. Eso ustedes lo saben. Si van a procesar algún recurso hidrobiológico, también tienen que tener la autorización de cómo llegó ese recurso o de la extracción, ese tipo de cosas. Las MEF inofensivas que pueden acogerse a la ley: establecimientos comerciales, cordonerías, librerías, centros de fotocopia, talleres de elaboración, reparación y o venta de bicicletas, zapatos, muebles, ventas de leña, carbón. Bueno, en las regiones del sur eso es bien común. Las personas que tienen en un sitio, por ejemplo, que tienen acceso a compra y venta de leña, es habitual que hagan ese tipo de cosas. Peluquerías también, fotocopiadoras en los barrios, gafitería también, ese tipo de actividades son totalmente inofensivas y fáciles de acogerse a esta formalización, a este tipo de formalización. Otras MEF inofensivas, pero que sí requieren autorización sanitaria o informe de calificación de inofensivo, como les decía adelante. Por ejemplo, son los locales de venta de alimentos envasados que no requieren refrigeración, los locales de venta de alimentos que requieren refrigeración, las panaderías, cafeterías, restaurantes o cocinerías, locales de comida rápida, pescaderías, bodegas de alimentos, elaboradoras de alimentos como mermeladas, empanadas, conservas, chocolates, etc. ¿Ya? Esto es lo que yo más veo dentro de mi experiencia, la elaboración de alimentos. Y por otro lado, paqueterías también, mueblería, ese tipo de cosas. Y ahí mi experiencia es que todas esas personas se han formalizado a través de la ley MEF. Por otro lado, las MEF que sí requieren autorización, informe, permiso, inscripción o certificado sanitario o de otro servicio para acogerse a la ley. Por ejemplo, las botillerías. Por ejemplo, los depósitos y viveros de plantas que requieren una inscripción en el SAC. Por ejemplo, pequeños colegios. Por ejemplo, alojamientos de personas, en este caso como las residenciales o el hospedaje del que estaba hablando Paola. Ya ahí requieren un informe de calificación por parte de la autoridad sanitaria. Lo que sí no requieren es que cuando una empresa como esta que está relatando Paola, que es la que quiere formalizar,
se va a formalizar no necesita construir además otros baños, porque cuando la instalación se acoge a la ley MEF, se autoriza el uso del baño de la casa para ser usado por los trabajadores, porque cuando se formalizan como persona jurídica, es en un local, no en la casa, entonces tienen que tener baño para los trabajadores y baño para los clientes, aparte. Ya, llegamos a la resolución sanitaria. Bueno, como definición es un documento escrito con validez por 3 años. Es decir, les va a durar 3 años el informe que les hagan, luego lo tienen que volver a revisar y rectificar y se les otorga nuevamente. La autorización sanitaria permite establecer si una actividad comercial, como yo delante le decía a Miriam, relacionada con la producción, elaboración, preservación, conservación, envasado, almacenamiento, distribución, expedición y o consumo de alimentos, reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados a esa actividad. Y eso tiene que ver con que lo que ustedes van a producir sea inocuo para la salud humana. Es la municipalidad quien solicita este documento al interesado para otorgarle la patente definitiva para la instalación, ampliación o traslado de industrias o talleres. Si bien la resolución sanitaria la entrega al Servicio de Salud, esa resolución se la pide la MUNI para que ustedes puedan inscribir su patente y la MUNI a su vez les entregue esta patente comercial y ustedes puedan funcionar. Los requisitos normativos para la implementación de un local. Bueno, todos los requisitos se basan en el reglamento sanitario de los alimentos y otras normativas aplicables que en algunos casos dependen de la municipalidad, incluso de alguna ordenanza que la municipalidad pueda tener, además de todos los requisitos que tienen los servicios de salud. Los requisitos dependen de la actividad y de los fines solicitados por el usuario. Es diferente tener una planta que procesa miel a tener un food truck o un carrito que vende comida rápida afuera de un terminal. Son diferentes los requisitos. Bueno, justo aquí lo dice. Además, los requisitos dependen del tipo de instalación. Por ejemplo, si son carros móviles, si van a elaborar alimentos solamente o si van a elaborar alimentos para consumo, si esos van a ser alimentos para consumo al paso o van a ser para quedarse ahí como un restaurante o otro tipo de cosas, si son locales de expendio de alimentos solamente o vehículos de transporte de alimentos. Aquí les puse les voy a subir este link que es de una consultora donde aparecen hartas cosas que les pueden servir. Ahí aparecen los requisitos para diferentes tipos de instalaciones. Por ejemplo, para una panadería, por ejemplo, para una procesadora de mermelada. Aparecen también los requisitos para una procesadora de miel. En fin, varios que les pueden servir de guía y ahí se podrían dar cuenta de la diferencia que existe entre uno y otro. Yo también se los podría mostrar ahora, pero nos va a retrasar un poquito y ustedes lo pueden buscar ahí con el link que yo les voy a dejar. Bueno, dentro de los requisitos normativos para la autorización de un local de alimentos, y en el caso que este local expenda, almacene o elabore alimentos, debe cumplir con este reglamento sanitario. Desde el principio, desde el inicio de esto está en el artículo 12 de este decreto de reglamentos dentro del reglamento sanitario de los alimentos. En el artículo 11, desde el inicio de su funcionamiento, el interesado deberá aplicar las prácticas generales de higiene en la manipulación, incluyendo, por ejemplo, si se trata de cultivo, de recolección, de preparación, de elaboración, de envasado. Por ejemplo, si solamente van a envasar sal, o si solamente van a envasar frutos secos.
no sé, o hongos, o sea, lo que sea, igual necesitan una resolución sanitaria porque estamos hablando del procesamiento de un alimento. Bueno, el almacenamiento, por supuesto, transporte también, distribución y finalmente la venta de alimentos. Ya, todo con el propósito de generar a esta inocuidad de la que hablamos y de la que les van a hablar ustedes cuando vayan a formalizarse definitivamente. Por ejemplo, las pastelerías. Los antecedentes que deben presentar son los siguientes: comprobante de pago de sistema de alcantarillado público o resolución sanitaria de la obra o de alcantarillado particular, planos o croquis de la planta de instalación sanitaria a escala, descripción general de los procesos de elaboración, croquis o memoria técnica de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor, sistemas de frío, según corresponda, un sistema de control de calidad sanitaria con que contará. Es decir, esto, el sistema de control de calidad sanitaria, lo puse en negrita porque es, te lo piden para que los alimentos o las cosas que tú vas a procesar no se genere contaminación cruzada. Es decir, que el procesamiento se haga en lugares diferentes, como un lugar seco, un lugar húmedo, que exista dentro de la planta de proceso, dentro de la cocina, depende de lo que sea dentro del local, un lugar sucio, un lugar limpio, etcétera, que todo esté debidamente señalizado. La autorización municipal de acuerdo al plano regulador, eso es que las comunas tienen están divididas por lugares. Hay lugares residenciales, hay lugares que son como donde se instalan las empresas, hay otros lugares que son comerciales. Entonces, nuestra empresa debe estar geográficamente situada dentro de lo que el plano regulador dice. Es decir, no podemos poner un lavado de autos en un barrio residencial, por ejemplo, no sé, puras casas donde viven personas y entre medio un lavado de auto o un taller mecánico, porque ese lugar está geográficamente destinado a la residencia. A eso se refiere. El comprobante de pago del agua potable, de la red pública o resolución sanitaria de la obra particular, sistema de eliminación de desechos, listado de materias primas, listado de tipos de alimentos que elaborará. Y así va a ser para todos y para todos eventualmente puede ser diferente. Ya les expliqué lo que quería decir el sistema de calidad sanitaria, así que no lo voy a repetir, aunque las buenas prácticas de manufactura que también se solicitan tienen que ver con las BPM, que son buenas prácticas de manufactura, y que tiene que ver con, bueno, y que tiene que ver y que va al mismo punto de la inocuidad de los alimentos. Es también algo que se solicita, y se solicita con una especie de manual que los mismos emprendedores pueden generar. En ese link que les voy a dejar, que les dije de la, ¿cómo se llama?, de esta consultora, también aparece. Ya aparecen ejemplos también, por si alguna de ustedes se quiere formalizar y le piden eso, ahí puede encontrar referencias de cómo hacerlo. ¿Ya? Requisitos críticos para la instalación o local de alimentos. ¿Cuáles son las cosas más complicadas? El abastecimiento de agua potable. Por ejemplo, Miriam ya lo decía, con el tema de todo lo que les costó traer el agua de otra región, incluso ya. Es crítico eso, tiene que estar. Puede venir de la red pública o una red privada autorizada y con registro de cloración. Un manejo de residuos sólidos, la disposición de residuos líquidos, los servicios higiénicos de los manipuladores, que no aplica, como les decíamos, a las instalaciones de las MEF. Las MEF se salvan de este requisito, es decir, ya un baño menos, ya no hay que tener baño para los trabajadores. Se puede utilizar el baño de la casa, en el caso que tengan trabajadores. Otros requisitos que debe cumplir un establecimiento para optar a la resolución sanitaria, además de los 4 que ya mencionamos recién,
tiene que estar ubicado lejos de focos de insalubridad, por ejemplo, un vertedero o un botadero ilegal de basura o cualquier cosa que genere insalubridad. Matorrales, donde puedan haber roedores, por ejemplo, ese tipo de cosas. Las superficies de contacto con los alimentos deben ser lisas, lavables, atóxicas, es decir, acero. Acero es lo que más se pide, o ese tipo, que no se oxide, algo que no se oxide. No sé si la autoridad sanitaria acepta linóleo, por ejemplo, o plástico, o muebles plásticos, porque en realidad el plástico tarde o temprano se pone poroso. Eso, por ejemplo, en el caso de las MEF, no es tan, se pasa un poco por alto, ¿ya? Entonces ahí tienen alguna privilegio las MEF en ese caso. Deben estar en buen estado de conservación, deben ser adecuadas y diferenciadas por tipo de elaboración, como les decía delante, para que no exista esta contaminación cruzada de los alimentos. Los pisos, paredes, cielos y puertas deben ser lisas, lavables y atóxicas, estar en buen estado, no deben tener grieta, no debe haber ninguna filtración. Las paredes deben ser de color claro, generalmente se pinta todo blanco porque obviamente el blanco va a mostrar cualquier tipo de suciedad, así es que pintar blanco, un mínimo de 1.8 metros. Eso, la verdad, chiquillas, no sé si se refiere al alto o a la distancia. Ese punto, la verdad que no sé si es 1.8 metros. Si alguien lo sabe, por favor que lo diga, porque yo no sé a qué se refiere exactamente. El baño para los clientes cuando aplique se refiere para todo aquel que se formalice a través de algo que no sea MEF. Locales de consumo de alimentos, se requiere baños para el público separados por sexo. Además del baño para los trabajadores y trabajadoras. La iluminación, bueno, debe estar protegida por roturas y estallidos en zonas de elaboración. Eso significa que los tubos fluorescentes tienen que tener unas mallitas por si acaso ese tubo explotara para que no cayeran los alimentos, por ejemplo. A eso se refiere. Ventanas protegidas también por la misma razón. Ventilación natural o artificial en fuentes de calor para evitar la acumulación de vapores, olores. Ahí las campanas son fundamentales. Hay que tener una campana de buena calidad para que se produzca toda la extracción apropiada de los olores y gases. O extractores forzados también, que son eléctricos, campanas eléctricas con filtros. Ese tipo de cosas califican. Lavamanos en las zonas de elaboración con jabón y un sistema higiénico de secado de manos. A eso se refiere a tener estos aparatos que son dispensadores de toallas de papel que sean desechables, un basurero, siempre con bolsas como corresponde. Equipos de mantención de productos y materias primas y que cuenten con control de temperatura. Bueno, refrigeradores, vitrinas, congeladores, cámaras, todo tipo de maquinaria que les permita almacenar los alimentos sin que estos se transformen, ¿cierto? La tramitación de la resolución sanitaria, ¿cómo es? Primero, bueno, la presentación de la solicitud, el pago de un arancel que depende del tipo de resolución que ustedes necesiten. Se produce la primera inspección al local. En el caso de que sea rechazado, se genera una segunda inspección. Te lo rechazan porque no cumpliste alguno de los requisitos, no sé, te lo rechazan porque las puertas no tenían una grieta, porque las bisagras estaban, no sé, oxidadas, porque las luces no tenían la mallita, ese tipo de cosas te lo rechazan. Entonces tienes que mejorarlo y te hacen una nueva visita donde subsanas esos errores y aprueban tu local. Y se genera la emisión de la resolución sanitaria. Y ya está.
pero es un trámite largo, en realidad es largo, es engorroso, significa una gran inversión para los microempresarios, es cansador, por supuesto, porque uno se equivoca y tiene que rectificar. En fin, no escuchó bien algo y se equivocó, te van a hacer la visita, lo tienes que volver a mejorar, en fin. El color de las paredes, por ejemplo, o el color Tiene de que ser todo blanco. Claro, de repente vaya y le ponís, no sé, amarillo claro, no, blanco, tenéis que No pintarlo puedes, nuevo. todo blanco. ¿Se fijan? Entonces, todas esas cosas hay que saberlas de antemano y tenerlas bien claras, por leerlo al revés y al derecho, preguntar mucho. Y aquí hay una resolución sanitaria que no se lee muy bien, pero esto es más o menos. Esta es la solicitud donde se establecen los documentos requeridos y la información del proceso. Aquí están los documentos requeridos, que son el plano croquis de las instalaciones, la autorización municipal, de acuerdo al plano, el certificado de agua potable, de capital, que ya les leí delante, detalles del proceso, listado de los productos, materias primas, todo lo que van a ocupar. Si van a producir empanadas, todo lo que van a ocupar todos los ingredientes. Eso es, el listado de todas las cosas. El manual de buenas prácticas de manufactura, que es lo que les leí delante, que pueden encontrar en este link que les voy a dejar ahí de esta consultora, ya que tenía harta información como actualizada. Ya, esta otra notita de que los antecedentes o documentación requerida dependen del tipo de instalación, también, como les decía, las plantas de proceso de miel son diferentes de las panaderías, porque la producción es diferente, por razones lógicas. El pago del arancel. Eso también dependía del rubro, como ya les dije hace un ratito, y recuerdan que esto iba entre un 0.2 y un 0.5% sobre el capital inicial. Ya eso va a ser el monto del arancel, de la patente. Luego, esto es importante, las instalaciones acogidas a la ley MEF pagan un arancel de 1.000 pesos, solamente 1.000 pesos. No, esto ya se los expliqué. Y ahí estaríamos con hoy día. Ahora hay algo que yo no puse en la presentación y que se los quiero solamente contar, y que es una manera de no pasar por el proceso de sacar resolución sanitaria. Miren, espérenme, denme un segundo. Ya, como les decía, hay, bueno, al menos una forma de no obtener resolución sanitaria individual. Por ejemplo, si van a elaborar mermeladas, podrían formalizarse con el código correspondiente, pero no pasar por el proceso de sacar resolución sanitaria y utilizar la resolución sanitaria de otra planta de proceso. Por ejemplo, haciendo, en el caso de Nante, Miriam contaba la experiencia de su sindicato, por ejemplo, donde las socias van y utilizan la resolución sanitaria del sindicato. Si su sindicato no tiene una planta de proceso y ustedes elaboran algún producto de manera individual, pueden maquilar ese producto en otra planta de proceso.
Es decir, hay plantas de procesos donde uno hace un contrato con la planta y uno mismo va y produce su mermelada, por darles el ejemplo. Uno va y produce su mermelada y esa mermelada sale con la resolución sanitaria de la planta de proceso. Entonces, de esa manera, ustedes no tienen que hacer el proceso de sacar resolución sanitaria de manera individual. ¿Se entiende? Hay otra... Sí. ¿Sí? Por ejemplo, a veces se paga por eso y otras veces se deja producto. Por ejemplo, no sé, uno produce 1000 frascos y deja 50 o 100. Y ese es el pago. ¿Funciona así o funciona como arriendo también? O también uno dice, uno contrata todo el proceso. Yo como productora de mermelada voy a la planta, les doy mi receta y les digo, háganme esto. Y la planta lo hace y me lo entrega todo listo, toda mi producción lista. Y sale con la resolución sanitaria de esa planta de proceso. Y esa es una manera que utilizamos mucho para no sacar resolución sanitaria propia, sino que se maquila. No sé si alguien lo hace o lo ha pensado. ¿O lo sabían? No, para nada, no tenía idea. Estamos recién enterando de todo eso. Ah, ya, bacán. Bueno, eso es súper posible. Miren, es una buena opción porque se puede hacer también de manera, lo pueden hacer a través de sus organizaciones o también lo pueden gestionar a través de sus organizaciones o lo pueden gestionar también como personas, como ustedes mismas, sin organización. Independiente. Claro, de manera independiente. Y también, en el caso que lo gestionen como organización, lo pueden gestionar con la planta de proceso de alguna universidad, por ejemplo. Generalmente las universidades tienen plantas de proceso. Por ejemplo, acá, no sé, yo vivo en Osorno, entonces utilizamos la planta de proceso de la Universidad de Los Lagos, que también es mi alma mater, mi universidad donde yo estudié. La Universidad Austral también tiene planta de proceso. Bueno, todas en general tienen. Entonces, eso se gestiona a través de las dirigencias. Así es que es un dato que pudieran utilizar y gestionar. No sé qué les parece, cuéntenme, díganme algo, chiquillas. O pregunten cosas en las que creen que les pudiera ayudar. Mira, yo tengo, hace como 3 años atrás, me gané por mi empresaria familiar, me gané del proyecto que trabajo yo. De todo lo que yo trabajo, productos congelados del más fresco del mar. Ya. Pero el tema mío fue que aquí no teníamos nosotros cantarillado, acá en Tumbes, Caleta Tumbes. Ya. Y eso me cerró las puertas. Ya me había ganado el proyecto, tenía mi permiso municipal, incluso puesto interno ya. Lo único que me jodía era el cantarillado, el tope que me amarró en ese sentido. Y por eso que estaba mirando ahora y todavía sigue, incluso ese valor de 1000 pesos hace 3 años atrás, imagínate, todavía sigue, es una ayuda bien grande. Sí. Pero aquí el problema que tenemos acá en Tumbes no tenemos cantarillado. Por eso que estaba mirando ahora, de todo lo que venía, decía procedimiento congelado, al sacar así un permiso. ¿Me entiende? Por MED, ahí estaba viendo. Sí, se puede. Sería la única forma que no te pidan alcantarillado, porque acá el problema en Tumbes, alcantarillado es el problema, el foque. Exactamente. Y eso que acá hay que restaurantes, hay panadería, pastelería. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces, como MEF podrías. Como claro. MEF podrías. A ver, déjame pensar si te estoy mintiendo o no. Mira, me da la impresión que sí. Lo que pasa es que justo yo tengo una microempresaria que tiene una pastelería en su casa. Y está todo mezclado. Sí. Porque esta microempresaria no es tan ordenada, digamos, entonces
pero hace unas tortas maravillosas. Y el punto es que no me acuerdo exactamente si es que, porque ella instaló fosa, pero no me acuerdo si lo hizo antes, no, lo hizo después, la instalación de la fosa fue después de que le otorgaran, Me la pidieron antes. claro, de que le timbraran las boletas. Sí, Claro. acá la pedían antes. Y acá saben el problema realmente, que aquí no hay carterilla. Claro, entonces no, claro, es algo que no. ¿Y lo has preguntado específicamente en la MUNI o en Servicio de Salud? Sí, incluso por intermedio de la MUNI yo tenía todo, ya estaba con mi, Sí, estoy pues, como no, mini sí, empresaria ahí. Sí, eso. Claro, Tú ya estás formalizada, ¿no? no, porque no pude antes, porque sin poder hacer eso, no podía hacer nada. Entonces tenía que cambiar como mi proyecto, digamos, porque yo aquí lo que era mi idea mía era producir, ¿me entiende? Congelarlo, limpiar, charquear, eso. Entonces me estaban pidiéndome una fosa. Claro, es una planta de proceso. Era familiar más que nada, de nosotros, mía. Pero era el tope eso que no hay alcantarillado. Y me gané el proyecto, todo, pero sin eso no pude hacer nada. Perdí todo. Filomena, pero el tema de la fosa ya no es barato, no es una ganga, pero tampoco es tan caro. Es que lo que pasa es que aquí la mayoría de las casas somos muy juntas y tenemos muy poco espacio como para hacer esos trabajos. Ya. ¿Me entiendes? No es como hay un patio como para hacer esos procesos, de hacer un hoyo grande, de abrir, no. Ya no hay espacio para eso. Eso es lo que pasa. Y por eso que estaba mirando ahora que había como otro proceso en hacerlo. Estaba mirando de que podía tomarlo, pero como mini empresaria, pero sin procedimiento. Ya. Colocarlo solamente como congelado. Como congelados. Claro, sin es lo único. hacer el descolpe, ni el exacto, sin colocar, más que nada para formalizarlo. Ya, sí lo podrías hacer. Es que lo que pasa es que en términos estrictos, podrías hacer eso que dices tú, no obtener resolución sanitaria y hacerlo igual. ¿Te fijas? Exacto, sí, eso es lo que decía yo, de sacar más que nada el permiso por ese espacio. Sí, pues te ¿Me puedes entiendes? Pero igual. Es que nosotros procesamos aquí. Sí, pues, sí, mira, si eso lo hace toda la gente. Eso lo hace toda la gente y lo hacen en todas las caletas. ¿Para qué estamos con cosas? Si no nos vamos a tapar el con los dedos. Y eso depende, es decir, no es que yo te lo esté aconsejando, pero yo digo lo que, como es la realidad nomás, pues es lo que también veo, es también lo que veo a partir de la experiencia de mis emprendedores, pues con los que trabajo habitualmente. Y claro, lo hacen igual, pues se formalizan como congelados nomás. Exacto. O sea, como venta de... Ahora, claro, si te fiscalizan, te vaya a las pailas, sí, pues. Sí, no, sí, de verlo. Es que el único de mantener todo, pues que de primera siempre van a fiscalizar. Sí, pero y lo malo es que por tener tu papel al día te van a fiscalizar siempre, van a venir siempre. Sí. Pero no es cuando la persona trabaja así, ¿no? Claro, pero lo otro que también es parte de mi experiencia es que nunca le han sacado una multa a ninguno de los emprendedores con los que yo he trabajado. Claro. Eso también es parte sí, porque esa es la idea, que la idea de formalizarlo, más que nada yo llevo años en esto trabajando, yo en invierno trabajo todo lo que es esto, en el verano me dedico a lo que es la alga, claro, si en el fondo y entonces ya es tiempo tiempo de formalizar, ya estamos para eso ya, y tratar de que tú somos hartas, la que estamos lo mismo en la caleta, pero siempre lo amarra ese atadito. Oye, ¿y una cooperativa no tienen un lugar donde poder acá no tienen alguna planta de proceso o nada? Incluso como sindicato hemos postulado hasta por sitio, estamos peleando todavía. Nada, de verdad. Es como que somos el sindicato más antiguo aquí de la caleta. Y no hay caso. Y no teníamos ni siquiera un pedazo de terreno para una sede, imagínate, menos para una procesadora. Es una ayuda para todas las socias, y más que la mayoría de las socias trabaja en esto. Filomena, ¿y una concesión? ¿Una concesión en la playa? Mira, no sé. Disculpa, hay sindicatos que han instalado containers
Se compran un container y lo instalan en la concesión y eso lo convierten en la planta de proceso. Mira, por lo que tengo entendido ahora, acá iban a saber algo algo de los costeros, iban a limpiar, están sacando todo lo que es negocio a la orilla del camino. Y una con... Por el riesgo. Exacto. Y ahí hay que entrar ya a pelear, digamos, un terreno porque hay varaderos, son dueños, aquí hay dueños que tienen dueños de varaderos, entonces hay que entrar a pelear más con ellos. Ya. En ese sentido, hacerlo eso. Ok. Pero eso estaba mirando yo como salían los argumentos y decía procedimiento congelado. Yo decía, la única forma de tomar ese, en el sentido de ese, más que nada, para actualizarlo, digamos, para tenerlo ya los permisos. Sí, sí, eso podría ser. A ver, espérame. Hasta que ya algún día tengamos alcantarillado fijo y ahí ya se puede cambiar el procedimiento. Se pueda acceder a la resolución. Claro. Espérame, voy a ver si encuentro o sea, voy a ver si en esa página que les comento aparecen los requisitos especiales. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, chiquilla, algún comentario, si creen que les puedo ayudar en algo. Si alguien ha considerado, por ejemplo, el tema de la... No, Filomena, no aparece el tema específico de congelados en esta página que te comento. Si lo encuentro, te lo voy a enviar a través de Catalina. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti por compartir tu experiencia también, porque yo pienso que al final eso es lo que más les sirve a todos y a todas. Es como la experiencia. Cómo nos ha ido en esas cosas que son críticas. Cómo podemos salvar ese requisito, cómo podemos lograrlo, conseguirlo. Chiquillas, no sé si alguien ha pensado en eso de las maquilas o lo ha considerado. O tiene algún emprendimiento o idea de emprendimiento en que sea posible de hacer eso. Señorita, miren, acá soy de Caleta Tumbe igual. ¿Ya? Pero en una población nueva que entregaron post terremoto, tenemos una planta de tratamiento de agua servida. Yo, o sea, podría instalar o tratar de conseguir los permisos para instalar una botillería. ¿Cómo si puede, usted quiere instalar una panadería? Botillería. Botillería. Sí. Se requieren permisos especiales. Podrías obtenerlos a través de la ley MEF, pero se requieren permisos especiales. Y lo otro es que lo primero que tienes que preguntar ahí es en el municipio si es que quedan patentes de botillería, porque habitualmente los municipios ya no entregan más patentes de las que hay. Lo que pasa es que puedes comprarle la patente a otra persona que ya no la use. Aquí en Tumbe no hay ninguna botillería. ¿Y a qué municipalidad corresponde? Talcahuano. Entonces tendrías que hacer las consultas en el municipio primero, si es que tienen patentes disponibles para Tumbes. Ah, ya. Sí, eso es el primer trámite. Y si no tienen, puedes comprar una patente. Ya, y ahí no tendría, si al comprar una patente, ahí ya la tendría y no tendría objeción que no me dieran los permisos. Te lo pueden negar, te lo pueden negar porque el lugar donde lo vas a poner no está, o sea, no está autorizado que hayan botillerías ahí, por ejemplo. Te lo pueden negar si el lugar donde la vas a instalar no cumple con los requisitos. Ya. Sí, la otra cosa es que yo no sé cómo será el costo en las munis, lo que sí sé es que la compra de una patente es bien cara. Por ejemplo, hace un año, 2 años, sí, un año, 2 años más o menos, me dieron
me dieron el dato que una persona vendía su patente en 22 millones, por ejemplo. Son bien caras. Es como las patentes de taxi. Igual son súper caras. Sí, por ejemplo, una patente de taxi es como que te venden el auto y ese auto tiene autorizada la patente para hacer taxi. No sé, pues el auto cuesta 10 millones, la patente te la venden en otros 15 más. ¿Te fijas? Son bien caras. Desde mi experiencia, a lo mejor allá puede ser diferente. Yo te comento lo que sé en relación a eso. Ya, pero te tengo que consultar nomás. Sí, exacto. Ya. Gracias. No hay de qué. No sé si hay más consultas o comentarios. Si les sirvió la información o les gustaría que profundizara en algo más en el próximo taller. Como ustedes. Yo encuentro que ha dado mucha información que uno a veces no tiene idea de este tipo de cosas. Exacto. Y han servido, los van a servir bastante para las personas que ya tienen su emprendimiento y las que puedan a futuro tener un emprendimiento. Y agradecerle bastante por la información nomás. Gracias a ustedes, chiquillas, por participar igual, porque, bueno, lo que comentábamos en el primer taller, pues que es importante antes de lanzarse con la idea del emprendimiento, como con la formalización, saber bien de lo que se trata, conocer, mientras más información tengan, menos errores van a cometer. Así es que hay que llenarse de información y poco a poco ir ordenando esa información de tal modo que vayan despejando lo que les sirve, lo que no les sirve, lo que les sirve y lo que no. Eso, si pueden ir avanzando en sus planes de negocio, eso igual es súper útil para las que quieran emprender. En el próximo taller yo espero mostrarles planes de negocio para que les pueda dejar algunos formatos y que ustedes puedan ir trabajando en ello. Entonces eso sería el taller de hoy día. No sé si tienen más preguntas. Catalina. Parece que Catalina no está, o a lo mejor se cayó porque no tiene muy buena. No, volví. Espérame. Ah, ya. Perdón. Ese es Gali. Ya. Perdón. Terminamos y las chiquillas hicieron comentarios y algunas preguntas. ¿Ya? Así es que eso, no sé si vas a cerrarlo. Sí, bueno, sí, para todas, bueno, gracias por participar. Y el otro jueves, vamos a seguir conversando lo mismo, ¿cierto? Vamos a las 18:30. Y para las que llegaron tarde o tenían problemas de conexión, no se preocupen porque todo esto está grabado y nosotros lo vamos a subir a una página web, ojalá YouTube, y pueden ir revisando los comentarios. Y Galicia también nos va a ayudar con un poquito los materiales que vimos, la presentación igual. Así que, claro, en estas conversaciones vamos viendo esas planillas o el link que nos dejó Galicia, a veces como que puede pasar rápido si lo estamos viendo en el teléfono, pero no se preocupen porque igual lo vamos a estar distribuyendo como más material y siempre por WhatsApp y eso. Así que, bueno, cualquier comentario o pregunta también ya me tienen ahí en el WhatsApp, me pueden escribir directamente. Así que no se preocupen. Eso. Y muchas gracias y ahora descansar. Gracias a ustedes también. Igual, nos vemos el otro jueves. Nos vemos el otro jueves, entonces. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao. 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 Chao.